Bienvenidos a la conferencia La oportunidad de los mercados privados en un entorno de tipos elevados. Mi nombre es Sergio Muñoz y soy responsable de productos alternativos de Crean Asset Management, la gestora de Crean Wealth Management. Como entidad que fomenta la especialización y la innovación en productos y servicios, vemos el private equity como un activo que nos ayuda a diversificar las carteras y a dar un alto valor añadido a nuestros clientes. El objetivo de este encuentro es informarles a todos ustedes del primer proyecto de private equity en el que el grupo Crean colabora entre España y Andorra. Crean, como entidad financiera especializada en banca privada y gestión de patrimonios, quiere acompañar a nuestros clientes en sus inversiones financieras, ofreciéndoles productos de calidad y asesorándoles a la hora de invertir su patrimonio en productos que se adapten a su perfil de inversión. La subida de los tipos de interés que estamos viviendo ha desencadenado la necesidad de buscar alternativas a los activos tradicionales. Durante esta sesión nos centraremos en una de las formas más eficientes que hay de acceder a los mercados privados y, en concreto, a las estrategias de Private Equity y Venture Capital. Antes de avanzar con la conferencia, dejadme que les cuente brevemente cuál va a ser la dinámica. Hemos silenciado los micrófonos y apagado las cámaras para garantizar un buen desarrollo de la misma. Pueden hacer preguntas a través de la opción Preguntas y Respuestas de la barra de navegación de Zoom, y mi compañera Rocío Bores las irá recogiendo para contestarlas al final de la sesión. Antes de empezar con el tema que nos confiere hoy, merece la pena hacer un breve repaso de lo que ha pasado en los últimos años en los mercados financieros. Nos remontamos al año 2008, año en el que comienza la crisis financiera a nivel global. Este es el momento en el cual los bancos centrales, nos vamos a centrar en esta sesión por razones obvias en Europa y Estados Unidos, comienzan a bajar los tipos de interés de referencia y a implementar medidas de política monetaria expansivas. Como vemos en la slide, en el año 2016, el Banco Central Europeo empieza a implementar políticas monetarias expansivas con tipos cero y cercanos a ser negativos. A partir de ese momento comienza un periodo de 7 años de tipos de interés incluso negativos. La necesidad que tenía el BCE de seguir implementando políticas monetarias más expansivas hizo que se pusieran en marcha mecanismos como el quantitative easing, que no es más que la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, controlando de esta forma el mercado de deuda e inyectando liquidez en el sistema. En esta diapositiva, de hecho, podemos ver con claridad el enorme incremento de la cantidad de dinero en circulación de la economía de la zona euro, que ha provocado, entre otras cosas, una excesiva valoración en los activos. En otras palabras, los inversores en este periodo han invertido en renta variable sin tener en cuenta la valoración del activo en cuestión, porque con la cantidad de liquidez que había en el sistema, la cotización de estos activos subía continuamente. Esta justificación se ve claramente en la evolución del índice americano S&P 500 y su correlación con el incremento del dinero en circulación. En términos generales, daba igual dónde invirtieras, el mercado siempre subía. Cierto es también, como veremos más adelante, que algunos sectores han ayudado a estas extraordinarias rentabilidades en los mercados financieros. En concreto, hablamos ahora de renta variable. Llegamos al año 2020 y llega el año del COVID-19. Lo que en un primer momento fue un brusco estancamiento de la economía, una vez cesaron los confinamientos, como ya sabemos, se produjo un enorme incremento del gasto dentro de la economía, ayudado en gran medida al ahorro de las familias durante el periodo de confinamiento y por la liquidez que siguieron inyectando los bancos centrales en el sistema. Esto ha ayudado a que la inflación comenzase a repuntar con fuerza y los bancos centrales, después de años con tipos de interés negativos, se han visto obligados a subir el tipo de interés de referencia con fuerza para combatir esta situación de elevada inflación. De hecho, esta subida es con tanta fuerza que nunca habíamos vivido algo igual en los mercados. Así las cosas, estamos ante un nuevo paradigma, con tipos de interés normalizados, inflación que no termina de caer y un crecimiento económico contenido. Esto provoca, como podemos ver en esta diapositiva, que la tradicional cartera 60-40, compuesta en un 60% por el índice americano S&P 500 y en un 40% por bonos del Tesoro americano a 10 años, haya tenido un pésimo comportamiento durante el pasado ejercicio. Dado el entorno actual, estamos empezando a vivir que hay una correlación positiva entre la bolsa y el mercado de bonos, y se ve reflejado en la rentabilidad de la cartera 60-40. Según un estudio de la gestora KKR, la rentabilidad de la cartera 60-40 se habría incrementado en casi un 40% si se hubieran incorporado estrategias de mercados privados, pero esto es algo que ahora hablaremos más adelante.
Por todo lo que hemos expuesto anteriormente, consideramos que los inversores tienen una oportunidad única en los mercados privados. En concreto, nos centraremos en las estrategias de Private Equity y Venture Capital, por tratarse de estrategias históricamente más rentables dentro de los mercados privados. Como podemos ver aquí, en los últimos 5, 10, 15 o 25 años, Private Equity y Venture Capital ha sido mucho más rentable que el resto de estrategias en activos tradicionales y activos privados, mercados privados. Además, tiene todo el sentido que en una cartera diversificada participemos de la evolución de la economía real. Si volvemos otra vez al caso del índice S&P 500, las grandes tecnológicas americanas representan aproximadamente un 20% del índice. Es decir, 5 compañías representan el 20% del índice y las 495 compañías restantes se reparten el otro 80%. La curiosidad es que, aunque pesan mucho en el índice, sus ingresos consolidados suman solo alrededor del 4% del PIB americano. Por otro lado, el mismo informe que mencionábamos antes confirma que el número de empresas que cotizan en bolsa se ha reducido en un 30% en los últimos 40 años, de tal forma que, si queremos una cartera diversificada, debemos prestar más atención a los mercados privados. Una vez conocemos la oportunidad que hay en los mercados privados, hemos analizado cómo acometer la inversión en este tipo de estrategias. Y hemos deducido que el fondo de fondos tiene muchas ventajas para la mayor parte de los inversores. Hablamos inversores no institucionales por las siguientes razones. En primer lugar, mientras que en la mayoría de los casos un inversor no institucional podría invertir únicamente en una compañía no cotizada, con la concentración y riesgo que esto supone en su cartera, o un fondo de private equity con entre 7 y 15 compañías en el subyacente, pero aún así el riesgo gestor sigue siendo importante en este caso, porque los gestores tienen una estrategia y una política de inversión concreta y propia, que hace que se siga teniendo cierto riesgo de concentración geográfica, sectorial o por tipo de compañía. De esta forma, el fondo de fondos otorga al inversor la diversificación sectorial, geográfica, por gestores, tipo de compañía y añadas que necesita en su cartera. Indudablemente, esto hace que el riesgo potencial de pérdida de capital se reduzca considerablemente. Además, es un vehículo eficiente, tanto desde el punto de vista financiero como el fiscal. Por último, disculpad, por último, es crítico cuando se construye una cartera de mercados privados acceder a los mejores gestores, con la particularidad de que los mejores gestores son los más difíciles de acceder para la totalidad de los inversores no institucionales. Esto hace que la gestión profesional y la dedicación exclusiva en las inversiones coja mucha mayor relevancia. Esta es la cuarta ventaja del fondo de fondos, que es bastante importante. Quiero recalcar esto porque es totalmente crítico. En esta slide podemos ver esta dispersión de la que hablamos. Los datos están sacados del estudio de la rentabilidad que publicó la consultora EY junto a SpainCap, en la que se recogían los resultados de los fondos de Private Equity y Venture Capital españoles entre el año 2006 y 2021. En el gráfico de la izquierda vemos el múltiplo neto dividido por cuartiles. Y a simple vista podemos ver la diferencia que hay entre escoger un gestor que sea capaz de estar en el primer cuartil con unos resultados, con un múltiplo neto sobre la inversión de multiplicar 6,4 veces el dinero en el mejor de los casos o 1,7 veces en el peor de los casos. Si bien es cierto que el primer es esencial estar en el primer cuartil, porque ya si nos vamos al segundo cuartil, difícilmente recuperaremos la inversión inicial. Nada que ver con tercer y cuarto cuartil, donde ahí ya sí que hay una pérdida de dinero sobre la inversión inicial. La misma dinámica es el gráfico de la derecha, pero en términos de TIR neta en lugar de múltiplos. El primer cuartil nos dice que la mejor rentabilidad que puede obtener el inversor es del 262,9% y la peor del 25,5%. Hablamos de TIR neta anualizada. Si nos vamos a segundo, tercer y cuarto cuartil, vemos las grandes diferencias. De aquí que sea crítico encontrar al mejor gestor y, como digo, gestores que normalmente están fuera del radar del inversor no institucional. Dicho todo lo anterior, desde el grupo CREAN hemos utilizado
todo nuestro expertise, conocimiento y track record para lanzar un fondo de capital riesgo en el que englobamos todas las estrategias, todas las mejores estrategias, tanto de private equity y venture capital, lo veremos ahora, y en el que involucramos tanto colaboramos juntos la parte de Andorra y España. Antes de nada, hace ya 7 años en Luxemburgo se lanzó el primer programa de este fondo de fondos que os vamos a comentar ahora, enfocado fundamentalmente a inversores procedentes de Andorra. Como podéis ver, en estos 7 años el track record es extraordinario. El múltiplo neto de la cartera es multiplicar por casi 2 veces la inversión del inversor. Y se ha devuelto ya casi la totalidad del capital comprometido. De tal forma que ahora estamos en disposición de lanzar un segundo programa de este fondo de fondos, con el objetivo de tener un enfoque geográfico global. Hablamos de un 77% de exposición a Europa, un 18% de exposición a Estados Unidos y un 5% en el resto del mundo. Además, hemos empaquetado en formato fondo de fondos de capital riesgo las mejores estrategias de private equity y venture capital que hemos ido analizando en nuestra larga historia. El enfoque son fondos boutique con estrategias nicho, lejos del radar del inversor no institucional y que aportan un gran valor añadido en la cartera de los inversores. Además, como vemos en el gráfico de la derecha, hemos dado un 22% de peso a fondos secundarios. Esto hará que se reduzca la curva J de la inversión, que se adelanten las distribuciones que haremos a los partícipes y que mejore la tasa interna de retorno, la TIR neta que tenga el fondo. Como comentaba, la gestora será Crean Asset Management. Contaremos con el asesoramiento del equipo de inversiones alternativas de Crean Credit Andorra. La duración del vehículo es de 10 años y el volumen objetivo de 50 millones de euros. Las inversiones subyacentes, estamos hablando en torno a 18-20 fondos en el subyacente. La comisión de gestión es del 1,55% anual y la comisión de éxito del 20% con un interés preferente anualizado para el inversor del 8%. El múltiplo neto objetivo que buscamos es multiplicar por 2 la inversión, pero ya les adelanto que son estimaciones relativamente conservadoras. El organismo regulador, como en este tipo de vehículos, es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para que puedan ver cómo está construida la cartera del fondo, tenemos el privilegio de contar con la presencia de 2 gestoras que llevamos siguiendo desde hace tiempo y que tenemos la intención de invertir desde este fondo de capital riesgo. Es un placer presentar a Luis Parera, socio fundador de Invivo Partners. No me voy a extender en la presentación porque tiene más sentido que lo escuchemos de primera mano. Un placer y bienvenido, Luis. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y gracias por la introducción. Creo que el proyecto este que tenéis del Fondo de Fondos es un proyecto magnífico, de verdad que felicitaros. Creo que nos podemos autocatalogar en una frase que has dicho que he entrecomillado aquí en mis notas, un fondo boutique con estrategia nicho. Sin duda creo que ese es el caso. Y si me lo permitís, en los próximos minutos intentaré explicaros qué es lo que hacemos. Este es nuestro tercer fondo, vamos a inaugurar ahora en unos días nuestro tercer fondo, está a punto de lanzarse y es un proyecto para invertir en compañías de biología sintética y terapias avanzadas, esto quiere decir terapia celular, terapia génica. Que nadie se asuste, ahora lo voy a explicar con todo detalle. Es un fondo efectivamente técnico, pero con un potencial extraordinario. Si puedes pasar la siguiente diapositiva. Este es un momento crucial para nuestro fondo, como sabes especialmente tú, Sergio, porque lo hemos discutido, pero quiero explicar a todos, ¿no? Nosotros, en nuestros primeros 2 fondos, la verdad es que lo digo con humildad, pero defendiendo nuestra gestión, hemos tenido unos resultados, creo que bastante buenos, que nos han colocado muy en primera línea, ¿no? Nuestro primer fondo, me da hasta vergüenza reconocerlo, pero era increíblemente pequeño, era First In First Fund, era ya hace 10 años, y fue un fondo de solamente 10 millones de euros, pero con estos 10 millones de euros conseguimos atraer a más de 220 millones de euros de otros inversores internacionales que creyeron en nuestras compañías. Ahora explicaré por qué la tesis de inversión encajó tan bien entre los inversores internacionales. Y de hecho tuvimos el año pasado ya 3 grandes salidas.
vendimos Sanifit por 1,7 billions con B, vendimos una parte de Minorix por 500 millones aproximadamente y vendimos también una compañía suiza, Versantis, con un múltiplo de 7, con lo cual este primer fondo nos ha dado hasta la fecha ya un múltiplo de por 3 y creemos que podemos llegar tranquilamente al por 5 porque aún nos queda una compañía y media en cartera, ¿no? Por continuar con la historia, nuestro segundo fondo ya era un fondo mucho mayor, de 60 millones, como es lógico con estos resultados. Está ya completamente invertido y también tengo que decir que la tipología de compañías en las que hemos invertido, insisto, luego explicaré por qué son tan interesantes, nos ha permitido tener una atracción levantando series A y rondas internacionales de la máxima magnitud. Las últimas dos, por mencionar las últimas, hace 2 meses cerramos una ronda con Arcex, una compañía española en el campo de terapias RNA, la misma tecnología que se usa para las vacunas COVID, y levantó una ronda de 43 millones de euros. Y hace 3 semanas hemos levantado una segunda ronda en otra compañía de nuestro portfolio de 65 millones, que ha sido la serie más grande en toda Europa. ¿Por qué estas compañías, digamos, llaman tanto la atención y por qué tenemos estas series? Incluso no puedo decirlo demasiado en voz alta, pero hay una compañía que está probablemente de nuestro segundo fondo a punto de venderse también, ¿no? Entonces, ¿por qué estas compañías tienen tanta atracción? Bien, porque el campo de la biología sintética, como luego veremos también muy brevemente, es un campo que nos permite programar las células para que hagan exactamente lo que nosotros queremos que hagan, ¿no? Y es un campo que tradicionalmente está muy en el leading edge, que es nuestra especialidad. Entramos muy temprano, nuestro estilo es entrar tan temprano que a veces creamos la compañía de la nada, lo cual es magnífico para la valoración premonitoria de la compañía para que nos permita tener un porcentaje muy elevado de las acciones de esta compañía. Nuestra estrategia pasa siempre por hacer una pre-serie A, digamos, de entre 5 y 10 millones simplemente para elevar la valoración premone y luego vamos a la serie A donde levantamos 40, 50, 60 millones como habéis visto en estas últimas rondas. Y al final de esta serie A, el caso de Arcex es un buen ejemplo, solemos ser, en este caso lo somos, el máximo accionista de la compañía, una ronda de 43 donde nosotros no hemos podido poner una gran cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque entramos muy temprano identificando la ciencia y avanzando, haciéndola crecer, ¿no? El tercer punto que quiero destacar también de nuestro fondo, en el que es muy particular, estos éxitos en detectar las compañías muy early stage nos han permitido ahora y así, porque en el primer fondo con mucha humildad tengo que decir que teníamos una network muy limitada, pero ahora sí coinvertimos con los mejores fondos europeos y americanos y todos nos vienen a buscar con todas las compañías que vamos preseleccionando y en las que vamos invirtiendo. De ahí que nos hemos lanzado, un poco a petición incluso del Fondo Europeo de Inversiones, que es uno de nuestros partícipes, viendo los resultados nos llamaron y nos dijeron, oye, sois claramente Tier 1 en vuestro sector, si queréis levantar un fondo, es el momento y podemos aportar nosotros una cantidad de capital importante y efectivamente estamos a punto de cerrar, cruzo los dedos porque estas cosas hay que ser siempre muy prudente, pero vamos a cerrar en tampoco como 3 o 4 días la creación de este fondo. El plan es que sea de entre 100, el hard cap es a 120 millones. Queremos considerarnos como el mayor o uno de los mayores players en early stage y leading edge technologies en Europa, con un foco muy importante en terapias avanzadas, terapia celular, terapia génica, ahora explicaré muy brevemente lo que son, y biología sintética, que tienen grandes probabilidades de ser adquiridas muy temprano en la evolución de estas compañías. ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva? Esto es para que veáis nuestra performance. Le dejaré esta presentación, por supuesto, a Sergio, la puede compartir con vosotros, pero hemos devuelto ya una cantidad muy importante de dinero. No me detendré aquí porque podréis revisar los datos a posteriori. Pasamos a la siguiente diapo. Esta es la evolución de la tecnología en medicina. Dejadme que me autopresente, discúlpame porque he entrado muy de lleno en la presentación y no he dicho quién era, pero yo soy médico de origen, solía ser neurocirujano antes de pasar al lado oscuro del capital riesgo, eso fue ya hace 20 años, por lo tanto, digamos que ha llovido mucho, pero tengo una visión muy clara de
cuál es el futuro de la medicina. Cuando digo que tenemos como fondo, digamos, porque estoy rodeado de un equipo de PhDs y de gente muy, muy potente en este campo. Y es solo para que veáis cómo ha evolucionado la medicina en los últimos años, en el último siglo, de hecho. Empezamos con small molecules, pequeñas moléculas, la aspirina, los antibióticos, que hacían su papel, pero poco, digamos, efectivos y con muchos efectos secundarios. De ahí pasamos a los biológicos, las proteínas, los anticuerpos monoclonales, etcétera. De ahí hemos pasado a terapias avanzadas, terapia celular, terapia génica, y ahora ya estamos entrando en el campo de la biología sintética. No pretendo en absoluto que leáis la letra pequeña, es simplemente para daros a entender que el plan, o sea, nosotros vamos evolucionando con el propio mercado a la hora de escoger las oportunidades que más nos gustan. Si puedes poner la próxima diapo. Y yo creo que en la próxima se ve muy claramente cuál es nuestro estilo, que es un poco distinto al de otros fondos. El otro día un LP, uno de nuestros partícipes, me decía: Luis, es que vosotros no sois un fondo, sois empresarios. Me lo decía en tono cariñoso, pero tiene un punto de razón. Me hizo pensar un rato porque nosotros recibimos aquí aproximadamente entre 800 y 1000 proyectos al año para evaluar y decidir sobre una inversión. El año pasado recibimos más o menos esta cantidad. ¿En cuántas compañías invertimos de las compañías que recibimos? Cero. Porque si bien de vez en cuando coincide, lo primero que hacemos antes de invertir en ninguna compañía, yo me gusta hacer este símil, una compañía es como un árbol, la mayoría de los inversores invierten en compañías mirando el árbol, mirando, oye, ¿cómo son las raíces? ¿Son fuertes? Fantástico. ¿Cómo son las ramas? ¿Tiene muchas? Fantástico. ¿Las hojas son verdes? ¿Están enfermas? Fantástico. Nosotros no miramos exactamente el árbol o no en primera instancia. Nosotros miramos primero en qué lado de la montaña está plantado el árbol. ¿Es el lado que toca el sol? ¿Es el lado que está al lado del río? ¿O es un lado que es un pedregal y no hay, en fin, no va a crecer aunque la ciencia sea buenísima, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que encajar es el campo. Nosotros hacemos reuniones de equipo trimestrales donde modificamos esto que yo llamo aquí el reloj. Me tenéis que disculpar porque estamos enseñando el reloj de hace 3 años, pero es que es algo muy propietario nuestro, digamos, en el sentido de que no compartimos cuál es nuestro reloj, solo lo conocen nuestros analistas que están permanentemente buscando compañías en ese espacio. Pero si queremos tener una compañía en el campo de, me lo invento, la terapia génica en el pulmón, porque creemos que esto es lo que va a volar en el futuro, más que ver las compañías que recibimos, salimos a pescarla, salimos a buscarla, miramos en Europa cuáles son las mejores 10 compañías en este campo, analizamos las 10 y escogemos la mejor. ¿Por qué? Porque queremos tener un asset en ese field concreto. Y esto es simplemente la demostración, son las compañías o varias de las compañías, porque hay más, de nuestro segundo fondo, y veréis que si lo comparáis con el reloj de la izquierda, son exactamente los fields que habíamos dicho que íbamos a invertir. Siguiente diapositiva. Tú me avisas, Sergio, si cuando tenga un solo minuto, porque yo enseguida acabaré entonces. Tenemos Perfecto. una especial obsesión en gobernar las compañías de manera adecuada. Por supuesto, tenemos siempre posición en los boards, pero nos gusta traer de chairman o de CEO o de independiente a los boards a gente de máximo prestigio mundial. Dejadme, es que todos los que veis aquí, claro, no sois de nuestro sector, pero son gente extraordinaria, algunos de ellos pueden ser hasta premios Nobel en los próximos años, ¿no? George Church, cuando yo estudiaba medicina, era mi ídolo, nunca imaginé que podría estar con él en los boards porque es el chairman de una de nuestras compañías, ¿no? Timothy Lu es el director de biología sintética del MIT en Estados Unidos, se sienta en el board como independiente de Arcex, no, de Pulmobiotics, perdón, otra de nuestras compañías. Es la única compañía europea donde Tim Lu se sienta en el board, pero claro, es que somos muy especialistas en este field y ya empezamos a ser muy conocidos internacionalmente y por eso este tipo de gente acepta. El resto son fundadores porque apostamos por la ciencia, somos increíblemente science driven porque estas compañías al principio no son compañías financieras, son compañías científicas y nuestro objetivo es llevar la ciencia hasta una prueba de concepto y vender la compañía. Este es el plan A. Y si no se puede vender antes de entrar en clínica, vamos a los ensayos clínicos y la vendemos al cabo de un par de años más, ahora sí, por mucho más importe. Siguiente. No sé si me puedes pasar la diapositiva, Sergio. Sí. Bueno, esto es para que veáis la calidad de la ciencia de las compañías en las que invertimos. Esto no es una métrica adecuada en cuanto a calidad de compañía, solo afecta a la ciencia, pero estos son los grants, el capital no dilutivo que hemos levantado en todas las compañías de nuestro segundo fondo.
es importante mencionar que hemos levantado más capital no dilutivo que el capital que hemos invertido nosotros mismos. Esto es capital que no nos diluye y que apoya a las compañías para que sigan hacia adelante pues, con mucha fuerza, ¿no? Siguiente. Estos son los fondos con los que hemos coinvertido. A la izquierda tenéis nuestro primer fondo. Logramos casi 250, yo es que ya pierdo la cifra, pero casi 250 millones con solo 10 millones de inversión por nuestra parte. Esos son todo compañías y fondos internacionales que decidieron acompañarnos en nuestra aventura. El segundo fondo, aunque estamos terminando el periodo de inversión ahora, nos falta una compañía por ejecutar, pero estamos a punto de hacerlo, tiene un vintage que todavía no ha permitido que lo supere, pero lo vamos a superar multiplicado por varios, ¿no? Porque si antes de que lleguen a la primera ronda todas nuestras compañías ya hemos levantado pues casi 200, ¿no? Creo que esto dice mucho de nuestra capacidad de escoger proyectos y si veis los nombres, claro, es un sector muy específico. Los fondos de capital riesgo que nos dedicamos a la biotecnología no somos muchos y son un poco oscuros, están fuera de la órbita habitualmente de los inversores tradicionales, pero si veis los nombres, algunos los reconoceréis, pues Forbion, Gilde, Sofinnova, FundPlus, Chiesi Ventures, Jaito, Andera, todos los fondos, digamos, de máximo prestigio europeo. Hemos convertido con ellos y lo que es más importante, nos conocen, saben que hemos tenido salidas conjuntas con ellos y quieren seguir apostando por nuestras compañías. Siguiente. Este es el equipo. El equipo, de hecho, hay más gente. Este es el equipo del fondo 2. No está aquí, disculpa, porque he puesto una diapo antigua. Tendría que haber puesto el equipo del fondo 3, que se ampliará con 3 posiciones más. Otro Venture Partner Entrepreneur in Residence, una nueva principal y 2 analistas más. Y el equipo, bueno, somos 3 partners, yo mismo, Albert Ferrer, que tiene un perfil muy financiero, y Laura Rodríguez, que tiene un PhD también en biotecnología. Y, en fin, somos el equipo original, éramos 2 partners, Albert y yo mismo. Laura se incorpora en este tercer fondo como partner y no podemos imaginar a nadie con mayor potencial para el futuro que Laura para que nos acompañe en esta aventura. Y el resto de integrantes del equipo, pues como os decía antes, son todos PhDs en ciencia. Hay algún financiero también, por supuesto, porque al final también importa esto, pero quiero decir que el foco fundamental está centrado en coger buenas compañías con buena ciencia, que son las que se venden muy rápido porque las farmas las compran con una cierta voracidad cuando los datos son buenos. Siguiente. Estoy acabando. Simplemente comentaros que somos capítulo 8 desde el punto de vista de ESG. Como es lógico y siendo muy humilde en el punto de environment, aportamos muy poco. En el punto de governance procuramos cumplir con todas las guidelines, pero también aportamos muy poco, pero no hace falta que os explique cuál es nuestro impacto social. Es decir, por supuesto que nuestro primer objetivo es el retorno a la inversión, el ROI, pero hay un Social Return on Investment, un SROI, digamos, que también es muy evidente en todo lo que hacemos. Cada vez que una compañía llega al mercado significa que ese fármaco va a ayudar literalmente a millones de ciudadanos, con lo cual no puedo sentirme más orgulloso. Si me dejáis que me ponga el gorro de médico por un segundo, aunque hace 20 años que no lo soy, pero creo que estamos haciendo algo importante por los pacientes, de manera que invertir en nuestro fondo, creo humildemente que, insisto, aunque el retorno es lo más importante, no solo proveemos de retorno, sino que de alguna manera estamos jugando un papel importante en generar una mejor sociedad. Siguiente. Pues, exacto. Y las condiciones son muy estándar, las tenéis aquí, pero en fin, creo que no aplican dado que estamos en el contexto de un fondo de fondos también, pero simplemente para deciros que son muy estándar, están muy driven por el European Investment Fund, que es nuestro mayor inversor. Bueno, no es nuestro, creo que puede haber un inversor mayor todavía, pero el Fondo Europeo de Inversiones nos pone este primer cierre 25 millones. Y creo que habrá un inversor todavía mayor, pero de momento sigue siendo el mayor inversor. Y como os digo, pues nos aprieta mucho en el buen sentido de que son condiciones muy de mercado y en todo caso, si varían un poco respecto al mercado, varían a la baja en cuanto a que nos apretan en el management fee, nos apretan en algunas cuestiones. Pero insisto, muy market estándar. Y creo que me falta solo una diapositiva o igual ninguna. Bueno, era un caso práctico para que vierais el ejemplo de una compañía, si queréis entender un poco. Por ejemplo, esto es Arcex Biotech, que es una compañía que se dedica a las terapias RNA.
insisto, un field extraordinario desde las vacunas COVID. Nosotros invertimos en esta compañía justo antes de que se anunciara que la vacuna COVID que había triunfado era la vacuna que usaba tecnología RNA. Con mucha humildad, nosotros ya habíamos o sea, quiero decir, era muy claro para los científicos y para los médicos que las vacunas RNA era lo que venía, ¿no? Y nosotros decidimos apostar por esta compañía, incluso desde antes de conocerse esto. Luego pasó lo del COVID y ahora esta compañía, obviamente, la valoración pre-money que tiene para la siguiente ronda, después de haber cerrado una ronda de 43 millones, pues ya es extraordinaria y es probable que no lleguemos ni siquiera a la siguiente ronda y que la coloquemos mucho antes, ¿no? Pero bueno, en todo caso estamos luchándola y es un ejemplo. No me entretendré para no dar. Pero ha sido un placer estar con vosotros y no sé si ahora o luego en la ronda de preguntas estoy a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por la presentación. Me ha apuntado una duda y es algo que has mencionado durante la presentación y que ya hemos tenido la oportunidad de hablar, pero mencionabas que las salidas en terapias avanzadas son más tempranas, ¿vale? Entonces, creo que puede tener sentido que para el oyente que expliques por qué y cómo ha evolucionado el periodo de tenencia dentro de las compañías biotech en los últimos años. Wow, es una gran pregunta, tengo que decirte, porque entra en el core precisamente de lo que hacemos, ¿no? A ver, aquí hay varios factores que se entremezclan. En primer lugar, cualquier tecnología emergente que aparece nueva, por ejemplo, la terapia génica, el regulador tradicionalmente siempre va un poco por detrás de los fondos y de las compañías. Por el regulador me estoy refiriendo a la FDA y a la EMA, digamos, ¿no? Que son las agencias reguladoras de todos los fármacos y al final son quienes te autorizan para llegar al mercado. Entonces, hay un cierto sesgo de los reguladores para intentar favorecer estas nuevas tecnologías precisamente por el potencial que tienen y ese favorecimiento, ese acortamiento de los periodos en los que se tardan para llegar a fases clínicas, por ejemplo, en un biológico o no te digo ya en una pequeña molécula, en una small molecule, se tarda pues 5, 6, 7 años en llegar a fase clínica, nosotros podemos llegar en 1 o 2. Y luego la fase clínica típicamente se pueden vender las compañías al acabar fase 1. Fase 1 es cuando uno está mirando, perdonad por los palabras que utilizo, pero es cuando uno está mirando sobre todo la seguridad de las moléculas. Pero las terapias avanzadas son tan sofisticadas que no se pueden hacer en población sana para probarlas. Se tienen que probar directamente en los enfermos y al probarse directamente en los enfermos puede recoger ya datos para demostrar si la droga es efectiva o no en una fase 1. Por lo tanto, al final de una fase 1, cualquier fármaco que quiera tener un asset en ese sector, si tiene resultados buenos, va a venir y te va a comprar. No sé si contesto a tu pregunta, pero creo que es una gran ventaja estar en el leading edge. Muchas gracias, Luis. Tengo el placer de presentar ahora a Manuel Aloy. Él es responsable en España de Partners Group, una gestora suiza. Su fondo, el fondo de Partners Group, lo englobamos dentro de nuestra estrategia core, dentro del Private Equity. Y como antes, Manuel, te paso la palabra para que te puedas presentar de primera mano. Muy bien. Oye, lo primero, Sergio, se me oye, ¿no? Perfectamente. Muy bien. Oye, pues Sergio, mientras nos compartes aquí los folios, lo primero, darles las gracias a todos ustedes por unirse hoy a la llamada y escucharnos. La verdad que esto le da sentido a nuestro trabajo, ¿no? Es lo que más nos gusta hacer. Y bueno, decirles que no he podido estar en toda la sesión, pero he podido escuchar la última parte de Luis y es fantástico ver esta calidad de inversores, ¿no? Es muy interesante escucharlo. Quizá antes de empezar, brevemente, pues lo decía Sergio, ¿no? Mi nombre es Manuel, soy responsable en la región de España, entre otros, para Partners Group y, bueno, quería dedicarle los siguientes 10, 15 minutos a presentarles un poco pues varios aspectos, ¿no? Lo primero, quiénes somos como gestora, seguro que muchos de ustedes nos conocen, pero algunos otros no. Explicarles un poco cuál es nuestra filosofía de inversión. Yo creo que hay algunas diferencias con lo que acaban de escuchar que son muy interesantes. Nosotros invertimos en otra parte del momento, en otra madurez y quizá pues con una filosofía compañías más maduras y con un control muy activo y una creación de valor muy activa en cada una de las compañías y hablaremos de ello. Hablarles un poco de nuestros resultados y luego traerles algo tangible en el sentido de
pues una de las transacciones que ya hemos hecho, que forman parte del programa y pues cualquiera de ustedes que decida invertir con su banco, pues será, digamos, dueño de la compañía de la que hablaremos hoy, ¿no? Bueno, yo creo que con eso, Sergio, si puedes pasar al siguiente folio. Vea, estupendo. No emplearía mucho tiempo, pero sí me parece interesante explicarles quiénes somos, Partners Group. Sergio lo mencionaba, somos pues, un inversor o un GP, como se dice en la industria, de origen suizo. Yo estoy basado en Suiza, pero evidentemente viajando mucho y concretamente viajando a España. Y pues somos una gestora que en los últimos 25 años hemos crecido pues de nacer hasta lo que somos hoy, ¿no? Con 142.000 millones de activos bajo gestión, totalmente especializados y concentrados en la inversión en activos privados. O sea que esto es todo lo que hacemos, lo que es comúnmente conocido aquí como capital riesgo, private equity, es en lo que estamos 100% concentrados. Somos unos 1.900 empleados a nivel global y básicamente pues somos tantos empleados o tan pocos como lo quieran ver ustedes, porque estamos en un negocio e invertimos de una forma que requiere de mucha gente, ¿no? Somos dueños de activos, hablaremos en un segundo, y además somos, digamos, una gestora que estamos muy centrada en transformar nuestros activos, tomar el control y transformarlo. Por lo tanto, tenemos que estar cerca de las transacciones y cerca de las compañías que adquirimos. Y quizá por cerrar, siempre me parece interesante decir también que somos una gestora que pues, creemos estar muy bien alineados con nuestros inversores, ¿no? Primero, los empleados somos todavía dueños muy importantes de la compañía, ¿no? Entre los que me incluyo. Luego, evidentemente, pues invertimos en nuestras compañías también desde nuestro balance, o sea que están coinvertidos con nosotros. Y luego, pues muchísimos de nosotros, los empleados de la compañía, pues tenemos una exposición muy importante, digamos, a estos mismos programas, ¿no? Yo creo que, Sergio, vale la pena, antes de hablar de resultados y de ejemplos, pues sí que con ese concepto muy suizo, ¿no? Explicarles un poco cómo vemos el mercado nosotros, cómo invertimos, cuál es nuestro proceso y cuál es nuestra idea, ¿no? En el mundo de inversión. Y somos, digamos, excepcionalmente rigurosos con lo que ven ustedes en pantalla, que es nuestra manera de invertir, y realmente es lo que nos ha llevado a los resultados que veremos más adelante, que es para nosotros lo más importante, ¿no? Tener un track record de unos resultados con los que nuestros inversores pues estén cómodos, ¿no? La manera que invertimos, que lo ponemos aquí, ¿no? Inversión transformacional, que es una manera compleja de decir que bueno, tenemos un sistema de inversión que está partido en dos partes y cada parte es realmente fundamental, ¿no? En primer lugar, decir que nosotros, bueno, como pueden ver aquí en el folio, estamos totalmente especializados en la inversión global, en este caso, inversión en compañías de mediana capitalización, mirando a 4 sectores, ¿no? Salud y vida, bienes y productos, servicios y tecnología, ¿no? Y para cada uno de esas verticales, si ustedes quieren llamarlo así, pues tenemos equipos totalmente dedicados, ¿no? Que si lo mirara uno, pues digamos equipo por equipo, en total somos unas 250 personas dedicadas a la inversión directa en private equity. Si miráramos equipo por equipo, pues sería de los equipos más grandes de la industria, por lo menos en el segmento de la mediana capitalización, ¿no? Pero lo que sí es importante decir es que mucho antes de mirar a una compañía y de invertir en una compañía y de adquirir una posición mayoritaria, nosotros empleamos un tiempo desproporcionado, diría, en estudiar qué partes del mercado dentro de esos sectores nos están ofreciendo, digamos, unos vientos de cola suficientemente potentes como para que nos fijemos en compañías, ¿no? Es decir, buscamos subsectores del mercado muy concretos que nos ofrecen pues crecimiento por encima de la media y sostenible, ¿no? Y empleamos bastante tiempo en encontrar esos subsectores, escribimos papers o resúmenes, digamos, de esos subsectores que en muchas ocasiones tienen más de 100 páginas, las pasamos por el comité de inversión que tiene lugar cada martes en varias ocasiones y podemos emplear incluso pues, entre 1 y 3 años, ¿no? en realmente desarrollar una convicción absoluta por un subsector, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando ustedes ven aquí en la parte derecha que invertimos en tecnología, pues es uno de los ejemplos, uno de los sectores, pues es muy amplio para nosotros decir tecnología, ¿no? No nos consideramos inversores en ese sector en general, sino que nos fijamos en subsectores concretos. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? La hiperautomatización, pues que nos parecen realmente interesantes donde adquirimos compañías, ¿no?
este caso, el logo que ven abajo, Cloudflight, es una de las compañías que está ya en este programa, porque es una inversión reciente, pero por ponerles un ejemplo de ese subsector, hace más o menos 3 o 4 años invertimos en una compañía estadounidense que se llama Global Logic, que ninguno de ustedes conocerá probablemente, pero si les digo que es la compañía con la que pues, desarrollamos, entre otras cosas, la pantallita que hay dentro de los coches Tesla, ¿no? Ese tipo de servicios el que daba la compañía, ¿no? En transformación digital para las compañías, pues quizá la ubican más, ¿no? Y es una compañía que acabamos vendiendo a Grupo Hitachi, con un múltiplo además muy elevado en ese caso, y ese mismo viaje, ¿no? Ese mismo viaje con ese mismo board y esa misma gente que nos ayudó es el que estamos haciendo en Cloudflight, ¿no? Es una manera de darles un ejemplo y decirles que dentro de esos sectores nos fijamos en áreas muy concretas, ¿no? Lo mismo aplica, por ejemplo, para salud y vida, donde, oye, pues invertimos en compañías que se dedican, entre otras cosas, ¿no? A la externalización de la producción, que es el ejemplo de Pharmacen, ¿no? Pues compañías que realmente son muy punteras e innovan en, digamos, externalizar, hacer procesos de producción farmacéutica muy, muy eficientes e innovar en la creación de genéricos para mejorarlos, ¿no? Lo dicho, ¿no? Cuando hemos desarrollado convicción en alguno de los subsectores, ahí nos fijamos en las compañías. Y una vez compramos la compañía, es el principio del viaje para nosotros. Tomamos posiciones de control y somos gestores muy activos en la creación de valor, ¿no? Creemos que si uno no cambia la compañía, probablemente no gane dinero, ¿no? Lo hacemos esencialmente de dos maneras, ¿no? Por un lado, pues nos fijamos en la compañía en sí y vemos qué podemos transformar, digitalizar, cómo podemos generar eficiencias, cómo podemos aprender de otras inversiones que hemos hecho y aplicar esas lecciones en la compañía que acabamos de comprar. Y por otro lado, también, pues en un proceso muy activo de fusiones y adquisiciones, ¿no? Mirando al mercado y viendo otras compañías pequeñas del mismo sector que podamos incorporar en esa misma plataforma para crear, digamos, un líder incluso más convincente, ¿no? Bueno, todo esto para decirles que este proceso es riguroso, lo seguimos, somos muy pesados, ¿no? Con ese concepto suizo y nos ha llevado a la siguiente página, ¿no? Que son nuestros resultados, que es realmente lo que nosotros protegemos, ¿no? Y aquí decirles que quizás esta es también una diferencia, ¿no? Con inversores más de early stage, como comentábamos antes. Nuestro trabajo y nuestro foco y nuestra obsesión no es generar múltiplos de 10 veces, de 15 veces en las inversiones que hacemos. Si los generamos, pues los recibimos con muchísima ilusión, ¿no? Pero no es a lo que nos dedicamos, ¿no? Nosotros nos dedicamos a generar rentabilidades que consideramos muy altas, pero de forma estable, ¿no? Y ese proceso está diseñado para ser un proceso riguroso y estable. Hemos invertido pues en nuestra historia, unos 79.000 millones, creo, en inversiones directas de private equity de control, y en el 90% de las inversiones que hemos hecho, pues hemos tenido un múltiplo mayor a 2 veces, ¿no? Es precisamente eso lo que protegemos. Cuando nos llega una transacción y hacemos, digamos, una salida como la de, por ejemplo, Global Logic, que fue una salida por 5 veces nuestra inversión, la recibimos con muchísimo gusto, pero nosotros nos dedicamos a esa constancia, digamos, y a esa consistencia de los retornos, y eso es lo que nos ha llevado realmente dentro de la industria de private equity, pues bueno, a ser una de las gestoras de buyout con mejores resultados en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Y también pues convertirnos, si cabe, ¿no? Con el paso de los años en la gestora más grande de Europa en private equity y una de las más grandes en el mundo, ¿no? Yo creo que esto es importante decirlo. Si vamos al siguiente slide, Sergio, muy brevemente, ¿no? En el programa del que hablamos hoy, ¿no? Que formaría parte también pues, de toda esta solución, es un programa que, lo dicho, ¿no? Entra en nuestras transacciones directas, en nuestras transacciones de control de private equity en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero principalmente en los mercados desarrollados, Europa y Estados Unidos, que acabará teniendo entre 20 y 30 transacciones. Y es importante decir que es un programa que ya llevamos un tiempo levantándolo. O sea, ustedes entran, digamos, en un momento en el que ya hemos hecho las 4 primeras inversiones dentro del programa. Hablaremos de una de ellas ahora mismo, ¿no? 2 compañías en Estados Unidos, que son SureWorks y Financial Risk Partners, y 2 compañías aquí en Europa, que es Cloudflight y el ejemplo que les pondré ahora en un segundo. Y de hecho, la semana pasada cerramos una transacción más en una compañía suiza que pasará a ser la 5ª transacción del programa. O sea que ustedes entran ya en un programa que está en marcha y pasarán a ser dueños, digamos, de las compañías que les estaba mencionando hace un segundo. Quizás, Sergio, pues por finalizar, ¿no? y darle un toque de
realidad todo esto, porque a veces se queda con un concepto teórico, ¿no? Pues hablarles de una de las transacciones que hemos hecho recientemente, que forman parte del programa y de las que, bueno, de este activo, cualquiera de ustedes que acabe invirtiendo en la solución, pues pasaría a ser dueño, ¿no? de lo que ven en pantalla, ¿no? Lo que hemos hecho recientemente es, una de las inversiones es, bueno, la inversión en el fabricante independiente, líder de relojes de lujo suizos, Breitling. Muchos de ustedes estoy seguro que conocen la marca. Para los que no la conozcan, bueno, pues es una de las compañías y productoras de relojes de lujo más importantes y con una historia más larga dentro de la industria. Y es una compañía que es muy interesante, ¿no? Porque mucha gente la conoce, pero quizá no sabe que está en un proceso de transformación bastante radical y que es un proceso que está funcionando bastante bien, ¿no? Es una compañía que crece, en algunos casos, y si vemos recientemente, crece a velocidades de 2 o 3 veces sus competidores, ¿no? Y nosotros pues, somos parte de esa transformación en la compañía. Y sí me gustaría darles 4 detalles de cómo lo vemos, ¿no? Y cómo hemos invertido. Si vamos al siguiente folio, Sergio, con lo que les enseño aquí, que son solo imágenes, quiero decirles que es una compañía que realmente pues, tiene un enfoque bastante distinto, ¿no? Son piezas de lujo, evidentemente, y con precios altos, pero es una compañía en la que tratamos de asociarnos, y creo que es la clave del éxito, pues con un lujo, digamos, bastante más inclusivo que el que pueden encontrar con algunos de nuestros competidores, asociándonos con conceptos como el deporte, ¿no? El ciclismo, el surf, con Kelly Slater, es decir, donde nos asociamos con gente alrededor del mundo y con imágenes mucho más inclusivas, nosotros llamamos el neolujo. Y es una compañía en la que, oye, ¿por qué invertimos en ella? ¿No? Pues invertimos en ella porque vemos un gran potencial, que hablaremos ahora mismo de cómo queremos generarlo, pero también porque vemos un gran director ejecutivo, ¿no? Como quieran llamarle, ¿no? CEO, como dicen los ingleses, que conocemos muy bien, que se llama George Kern y que es probablemente, pues ponerlo en palabras muy sencillas, el Leo Messi, o si ustedes no quieren ofenderse para otros, el Cristiano Ronaldo, digamos, del mundo de los relojes, ¿no? Es la persona que antes de que se uniera con nosotros a la dirección de Breitling, pues transformó por completo otra marca de relojes que probablemente les suene, que es IWC, ¿no? Otra marca suiza muy conocida que, digamos, que en algún momento llegó a perder su relevancia y que hoy vuelve a ser un líder, ¿no? O sea, es una persona que confiamos mucho, que es muy cercana a nosotros y que evidentemente en esta inversión en la que hemos tomado el control de Breitling con más del 50% del capital, él está con nosotros en este viaje, ¿no? También invirtiendo y poniendo, digamos, bueno, alineando nuestros intereses, ¿no? de cara al futuro. Y es una compañía en la que entramos, tomamos el control y uno de nuestros 3 cofundadores, Alfred, pues pasa a ser, digamos, el director del board de la compañía, ¿no? O sea que estamos muy encima y con una visión muy, muy clara para, con George Kern, seguir este camino. Sergio, yo creo que con esto lo dejo aquí. Estoy seguro que habrá alguna pregunta y bueno, aquí estoy disponible para hacerla ahora o para hacerla más adelante. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Luis, por vuestro tiempo y por compartir con todos nosotros vuestro conocimiento. Solo me queda agradecerles su asistencia. Esperemos que les haya sido útil lo que hemos compartido en esta sesión y que hayan aprendido un poquito más sobre estrategias de Private Equity y de Venture Capital. Si es así, nuestro objetivo está cumplido. Quedamos a su disposición para resolver cualquier aspecto que haya podido quedar por resolver o que pueda surgir en el futuro. Nos pueden seguir enviando preguntas al email capitalriesgo@crean.es o a través de su banquero. Aprovecho para informarles que tendrán a su disposición a partir de mañana el vídeo de la sesión de hoy, que les llegará por correo electrónico. Les emplazamos a futuras conferencias que iremos comunicando oportunamente. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.